Y vamos de inmediato hasta donde nos acompaña el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección que se llama Nada Personal, así comenzamos así, Nada Personal. Hola, Mónica. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. No toda la gente tiene por qué saberlo, así que le contamos a la gente que hubo una baja en la proyección del Banco Central de la inversión para el próximo año, también en las expectativas para este año. Y yo quiero preguntarle si oficialmente esto ya da cuenta que nos estamos desacelerando como país. A ver, yo creo que en primer lugar, veamos de dónde venimos. El año pasado, Chile se expandió 4%, que es 3 veces la expansión del 2017. La inversión creció, se recuperó la productividad, tuvimos una serie de indicadores muy favorables. Y lo que pasa es que, claro, eso tiene que haber y debe haber afectado las expectativas de crecimiento para este año. Este año nos encontramos en el primer trimestre con aluviones en el norte que afectaron fuertemente la producción minera, que llegó a caer más de 7% en el mes de febrero, pero que en el primer trimestre como un todo afectó fuertemente al crecimiento del PIB, porque el sector minero es algo más del 10%, casi el 11% del PIB total, y tiene efectos y ramificaciones a otros sectores. Adicionalmente hemos enfrentado la guerra comercial, Mónica, y esta guerra comercial ha significado para todos los países del mundo, pero para Chile también, que ha caído el precio del cobre en los mercados internacionales, que el comercio está virtualmente plano a nivel mundial, y esto se ha hecho sentir en las exportaciones de Chile en el primer trimestre. La decisión de bajar la tasa de interés, que permite reactivar la economía, o al menos en parte, no es lo único que permite evidentemente, pero que va en ese sentido, ¿no es una señal de parte del Banco Central de que la política del gobierno para ayudar a paliar estas situaciones y la política pro crecimiento no está funcionando como se esperaba cuando el Banco Central decide rebajar la tasa de interés? Bueno, si usted lee el IPOM y los comunicados del Banco Central, no va a encontrar nada de lo que usted dice. No, pero estoy preguntando si no hay una señal en ese sentido, ¿no? Por eso que no hay... Raro que hay que... Banco Central. No, lo que pasa es que el Banco Central es muy claro de las razones por las cuales baja la proyección de crecimiento de este año. En primer lugar, porque la tasa neutral, que es la tasa que ni acelera ni desacelera, ni incentiva ni desincentiva la actividad económica, la bajó en 1/4 de punto. Y muy buena noticia, Mónica, porque también hay muy buenas noticias en el IPOM, aumentó en 1/4 de punto la posibilidad de crecimiento de la economía chilena. Es decir, hoy día el rango de crecimiento está centrado en 3,5, el crecimiento tendencial, es decir, el crecimiento de más largo plazo. Por lo tanto, aquí hay una buena noticia. En un escenario en que baja la tasa neutral y sube el crecimiento proyectado, como ve una desaceleración en el primer trimestre, que habla muy claramente de que tiene que ver con muchos shocks de oferta y factores externos. Una pregunta, ¿usted todavía cree que el país este año puede crecer al 3%? Porque la cifra oficial del gobierno cuando rebajan las expectativas es entre 3 y 3,5. ¿De veras todavía usted cree que puede llegar al 3%? No, es que yo estoy convencido, no es que yo crea. Estoy convencido que el país va a crecer entre 3 y 3,5, y eso depende de cómo se nos dé el escenario externo. Ahora, usted sabe que la economía es una ciencia social, y por lo tanto, como ciencia social, no podemos hacer predicciones exactas. No, entiendo. Ahora, hacemos proyecciones que dependen... Oiga, pero una cosa... ¿Está durmiendo usted tranquilo entonces ahora? Mire, sí, porque yo necesito para trabajar duro por Chile... menos tranquilo. No, mire, es que yo creo que es bueno que la gente duerma tranquilo, aunque duerma poco. ¿Para qué? Para poder trabajar por Chile. Eso es lo que me interesa a mí. Porque imagínense que uno estuviera durmiendo mal y que si se levantara, no va a poder sostener una jornada de 12, 14 horas, que es la que hacemos regularmente. Sí, no, claro. Ahora, usted es más optimista que el Banco Central, porque el Banco Central dice que su predicción es entre 2,75 y 3,5. Usted parte en 3 hasta 3,5. Sí, pero ligeramente, pues, Mónica, porque el rango es similar. Sí, pero ¿por qué usted es ligeramente más optimista que el Banco Bueno, Central? en primer lugar, el Banco Central tiene una amplitud de 75 puntos, 0,75, nosotros una amplitud de medio punto. Creemos que la combinación que hay, en la semana pasada hemos hecho un anuncio muy importante con el Ministerio de Obras Públicas, que es la aceleración del programa de inversión pública, que incluye inversión directa tradicional del Ministerio de Obras Públicas, más las concesiones. Y esto es una cifra del orden de 1.400 millones de dólares, que va a estimular... Aquí el ministro, de hecho, la semana pasada contándonos de ese plan, pero yo quiero preguntarle... Claro. Pero es que eso es muy importante porque es una señal de lo que estamos haciendo. Y fíjese que aquí la política monetaria y la política fiscal están actuando en la misma dirección. A veces no actúan así, a veces una actúa en un sentido y otra en otro. Aquí hay más incentivos y fíjese, Mónica, que las tasas hoy día, después de la decisión del Banco Central, bajaron en forma significativa. Ministro, ¿qué no ha hecho bien el gobierno respecto del crecimiento de la política económica? ¿Por qué la gente no siente estos tiempos mejores que se le anunciaron?
Porque ni en las expectativas ni en la encuesta económica están. Mire, Mónica, yo creo que lo estamos haciendo mucho mejor de lo que veníamos haciéndolo antes. Y eso O no sea, es de una lo que venía opinión. haciendo el gobierno anterior. Sí, por supuesto. Ya. Porque eso no es una opinión. Si el Pero gobierno eso no anterior parece creció en suficiente para la 1,7. gente. Entonces, por eso ¿Ah? yo en vez de preguntarle por el ¿Sabe gobierno por anterior, qué? le pregunto ¿por No. qué la gente no siente Por una razón. los tiempos mejores? Yo creo que la expectativa que tienen respecto a nosotros y la exigencia es muy alta. ¿Usted cree ¿No que a cree ustedes que le nosotros- exigen más que al gobierno anterior? Ah, sin duda. ¿Sí? Yo estoy convencido que nosotros nos exigen más. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque creen que nosotros podemos hacerlo mejor. Y entonces, como creen que podemos hacerlo mejor, entonces nos exigen más. Y yo estoy consciente de la exigencia Sí. y estamos trabajando. Yo le Y quiero una decir, pregunta, porque los ministros del gobierno anterior, entre otros, Rodrigo Valdés, pero también Nicolás Izaguirre, han sido bien críticos con usted. Entonces, usted le preguntaba, bueno, habría que ver con qué nota se evalúan ellos. A mí me gustaría, con la mano en el corazón, ¿qué nota le pondría usted a la gestión económica de Rodrigo Valdés en el gobierno anterior? ¿sabe lo que pasa? Yo no ando poniendo notas. No, Yo pero me preocupo, Mónica, ¿reprobaría o de que aprobaría este esa país- gestión económica desde su punto de vista como economista? Yo creo que la decisión y la evaluación la tuvieron todos los Ya, pero chilenos dímelo que le usted, dieron la un evaluación triunfo. usted como economista. No, yo no, yo como ministro de Hacienda no. Yo como profesor evalúo, pero hoy día soy ministro de Hacienda. Yo era profesor y evaluaba todo el ¿Lo tiempo, hubiera Mónica. reprobado? ¿Ah? Mire, yo lo único que le digo es que aplique la misma Eso es un escala. sí, eso parece que es un sí. Mire, yo le digo que aplique la misma escala que nos aplicó a nosotros y se ponga una nota a sí mismo, porque resulta que a ellos les ¿Reprobaría? cayó... ¿Reprobaría, cree usted? Les cayó la productividad 4 años seguidos, la inversión les cayó 4 años seguidos, el crecimiento del producto estuvo no un Ya. trimestre, sino 4 años debajo del 2% en promedio y nos rebajaron la clasificación de riesgo Hablemos país. de la- Que juzguen los chilenos que nota merece eso. Yo creo que ya lo dijeron, pero en fin. Yo, Cuando en la elección dijeron que reprobaban. ¿Cree bueno, usted? la eligieron por algo, eligieron al presidente Piñera. Ya. Si le hubiera parecido tan fantástico lo que estaban teniendo, no creo que le hubieran dado el triunfo al presidente Piñera, porque Pregunta, tenían se confianza. habla de la guerra comercial como una de las causas externas. Todos coinciden en que eso influye, evidentemente. Pero se habla mucho de la guerra comercial. Yo quiero preguntarle cuánta responsabilidad tiene Trump y las políticas proteccionistas de Donald Trump en lo que le está pasando a Chile. Qué bueno que usted me pregunte eso. Yo pensé que cuánta responsabilidad tenía Chile en la guerra comercial. No, le quería preguntar, pero le quiero preguntar porque siempre Sí. se habla de la guerra comercial y así como que no se toca nada. Y China no ha hecho nada tan distinto, la dictadura china no ha hecho nada tan distinto de lo que hacía. Entonces yo quiero preguntarle, las políticas proteccionistas de Trump, Mire. ¿cuánto han afectado también a la economía chilena? La política proteccionista de Trump. Mire, este tema lo hemos conversado con mi colega Steve Mnuchin, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, cuando estuvo aquí de visita el año pasado. Ellos tienen la siguiente visión, esa es la visión de ellos, que para abrir mercados ellos tienen que hacer esto porque consideran injusto que los aranceles que Estados Unidos le impone a los productos chinos son muchísimo menores que los chinos le imponen a los productos norteamericanos. Entonces, esta es una manera que yo creo muy riesgosa de Equivocada, hacer. iba a decir. No, iba a decir riesgosa. Si te equivocas y después cambia riesgo. No, es que me equivoqué en Ya, lo que iba a decir. No, ya. no, ¿Se equivocó o es políticamente incorrecto decir no, eso? No, es riesgoso lo que estamos haciendo. Lo que es estamos riesgoso haciendo, lo que están haciendo ellos. haciendo ellos. Ah, lo que Entonces, están ¿qué es lo que haciendo pasa, Mónica? Más importante, porque nosotros no podemos Pero afectar. usted no tiene por qué defender en todo caso la política de Trump. No, Pero sí. yo le pregunto, No, ¿no yo está no estoy- afectando esta política Pero proteccionista por de Trump? supuesto que la confrontación comercial entre las dos principales potencias del mundo nos está afectando. Y le digo una No, cosa, yo Mónica. le preguntaba por lo que Trump Sí. hace, lo que decide esa administración pero, que usted decía oiga, es riesgoso. No, es riesgoso, por supuesto. Pero ¿Y es nos que- afecta? Sí, claro que nos afecta. Pero ¿cómo no nos va a afectar si lo estamos viendo en las Por cifras? eso. Pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Porque aquí hay una cosa. Crecer entre 3 y 3,5% en circunstancias como las que tenemos, liderando América Latina y estando en una circunstancia como la que tenemos de confrontación comercial, es bastante. Pero se lo pregunto en otra es forma. bastante Se lo pregunto de otra meritorio, ¿eh? forma. Si no existieran las políticas proteccionistas que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump, Chile podría crecer más todavía. Si no existiera la confrontación entre Estados Unidos y China, porque al final, ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que aquí uno toma una medida y hay una represalia del otro lado. Entonces, eso es lo que ocurre. Si aquí no es que uno está tranquilito y no hace nada y el otro lo hace todo. Aquí hay una confrontación entre dos poderes. Y le voy a decir inmediatamente, ¿qué es lo que ha pasado? Ha caído el crecimiento del comercio mundial. El comercio mundial está Sí, más no, prácticamente eso- plano. sí, eso Ha lo caído el hemos- precio del cobre. Entonces, ¿cómo que no nos afecta? Ya, Y es pregunta. evidente que esto se debe a la guerra Causas comercial. internas. Quiero saber si usted comparte la frase de Suet en el sentido como dirigente empresarial. Él dice que la oposición le ha pinchado 2 de las ruedas, creo que eran las delanteras, las traseras, no me acuerdo, las delanteras, al, en el fondo, no aprobar las reformas, 2 de las reformas, la tributaria y también la previsional. Automovilísticamente las delanteras son más peligrosas que las traseras. Entonces debe ser las delanteras. Si usted va andando en Ya, auto debe y ser se las le- delanteras se le entonces. pincha. Pero mi pregunta es, ¿cree usted que en la situación económica
¿La oposición chilena tiene también responsabilidad en la desaceleración económica? Mire, hay factores internos sin duda. El primer factor que es innegable, Mónica, es lo que pasó en el norte. Ya, pero eso lo explicamos. Los aluviones del norte, Ya sin usted lo duda. explicó. Ahora, es indudable que un proceso más expedito de aprobación de la reforma ayudaría al crecimiento económico, al actual y al futuro, por supuesto que sí. Y hemos tenido dificultades para poder aprobar las reformas. Nosotros hemos tenido el mayor espíritu de diálogo y hemos encontrado en la oposición algunos que están disponibles para ese diálogo y otros que básicamente no les gusta nada de lo que propone el gobierno. Entonces, eso nos ha generado, siendo minoría en ambas cámaras, una situación mucho más difícil y desafiante para aprobar la reforma. Porque lo que nosotros ¿usted presionado por las bajas cifras de aprobación de este gobierno que muchos atribuyen al tema económico? Mire, yo miraba hoy día la encuesta, usted puede mirar las encuestas, y también la principal causa de aprobación del gobierno también es el tema económico. Entonces, bien interesante. En una encuesta que miré hoy día, donde salen las razones de la aprobación o desaprobación. Y es indudable que hay un tema económico, pero también la gente valora lo que se ha hecho más. La misma cosa puede ser causa de aprobación y también de algunos que esperan más de desaprobación. Pero el tema económico es un elemento importante de lo que espera la gente de nosotros. Yo lo que quiero decirle, Mónica, es que nosotros vamos a trabajar incansablemente para que en un mundo que nos está entregando este tipo de desafíos, que no son los únicos en la guerra comercial, fíjese que tenemos a Argentina en recesión, Brasil ha tenido un crecimiento negativo y eso es bien importante para nuestras exportaciones industriales. Nosotros vamos a trabajar incansablemente para poder sostener y acelerar este crecimiento en este año y así dar oportunidad a los chilenos. Hablaba el Banco Central del efecto positivo de la migración que lo lleva, de hecho, a presionar menos la inflación, que lo lleva a mayor consumo, que ayuda al crecimiento de la economía. Entonces yo quisiera preguntarle si ya se ratifica con esto, que en la economía la migración es un factor positivo. Bueno, en general, Mónica, las investigaciones que nosotros conocemos que la migración es un factor positivo en las economías. Ahora, ninguna economía se abre completamente a recibir todas las personas que quieran venir, porque incluso los países que han tenido mayor disponibilidad para recibir inmigrantes también ponen ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque las economías tienen capacidades limitadas para absorber inmigrantes. Ahora, yo estoy convencido que los migrantes son un aporte a este país. Gente que viene con ganas de trabajar. ¿No modificaría entonces lo que dijo en diciembre del 2018, cuando más bien enfatizó lo negativo en la economía de la inmigración, cuando habló de que presionaban a la baja los salarios? Bueno, según usted, pero después el Banco Central fue a decir otra cosa. No, sí dice exactamente lo mismo respecto a los salarios, Mónica. Dice que modera las expectativas, pero no habla de una baja en los salarios. No, modera el crecimiento de los salarios. Por eso. Bueno, oiga, lo que Dijo pasa que presionaba la baja, es distinto. Por supuesto. Presiona la baja en el sentido de que en ausencia de la inmigración los salarios crecerían más. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de personas, fíjese que son 800.000, Mónica, que este país, esta economía ha sido capaz de absorber la mayor parte de gente que viene al mercado laboral. Y que hay una cosa interesante porque yo estoy convencido de que esto va a generar en el tiempo, cuando ellos vayan encontrando esta suerte de comunicación entre sus habilidades y las oportunidades de trabajo, una vez que está ayudado por el hecho de que nuestro gobierno ha comenzado un proceso de regularización de esta base de migración tan fuerte. Fíjese que dice el Banco Central también, y es correcto, que esto es unos casos casi únicos en el mundo. Hay muy pocos casos de una migración tan fuerte en proporción de la población. Pero en la suma y la resta es positivo en lo económico la migración. En la suma y la resta la migración es positiva, pero yo no puedo desconocer, pues, Mónica, que esto tiene un efecto sobre los salarios, lo reconoce el propio Banco Central, porque el hecho de que haya menores presiones inflacionarias también es porque hay menor presión de salarios. Dos preguntas para cerrar. Lo primero, dentro del tema AFP, que usted ha hablado de las reformas y ha dicho cómo el retraso en el fondo ha complicado el crecimiento, pero uno de los temas son las AFP y yo quiero saber de verdad por qué los chilenos no podrían elegir el destino de todos. Ni siquiera, o sea, primero el 4% se dice se va a llevar a un ente público. ¿Ustedes lo van a llevar a un ente público porque creen que es la mejor opción o porque fue la única forma que tuvieron de negociar con la DC? Mónica,
Esto es parte, no, porque esto es parte de un proceso de negociación en el cual uno ve que tiene que conjugar, todas las negociaciones tienen que conjugar distintos elementos. Nosotros, por una parte, queremos preservar la capacidad de opción de las personas y, por otra parte, estamos disponibles para proponer, y ese es nuestro compromiso, un ente público que esté a cargo de este 4%. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en el marco de una negociación, pero para usted, si hubiera tenido el apoyo de la ADC para otra cosa, ¿le hubiera gustado más que la gente pudiera elegir entre ese ente público y las AFP para ese 4% adicional? Es que el tema no lo AFPicemos la discusión. Lo importante es que la gente tenga una posibilidad de optar y nosotros, por otra parte, vamos a respetar los acuerdos que hemos planteado. ¿Y cuál es la posibilidad de optar? Porque yo aquí veo que a uno lo obligan a un 10% mandarlo a la AFP y el otro 4% mandarlo a un ente público. No veo cuál es la libertad de optar de los trabajadores. La libertad es que estamos hablando fundamentalmente del 4%, porque lo que pasa, Mónica, es que también el proyecto... ¿Qué decisión va a tener de optar en el 4% claro, que van un a trabajador? haber distintos fondos, ¿no es cierto? Pero eso es lo mismo que hay ahora. Y van a haber... Sí, pero usted me está hablando de la posibilidad de optar. Sí, pues, pero pueden haber distintos pero dentro de un fondo público. Y eventualmente van a haber distintos administradores dentro de este ente público. O sea, es perfectamente posible que coexista esta posibilidad de optar con un ente público que esté a cargo de la gestión del 4%. Ya, pero AFP estatal no va a haber. Mire, no hemos considerado por el momento esa alternativa. ¿Pero tampoco lo han descartado? No lo hemos considerado. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo estamos considerando. Ya, pero que no está descartado tampoco. ¿O sí está descartado? Mónica. Que no es lo mismo. Es que usted quiere que le entregue el baúl completo, le abre el baúl completo, ¿no? Bueno, sí, me encantaría tener el proyecto completo. Eso sí, ¿para qué le voy a decir que no? Para cerrar, pero igual lo dejo invitado para otra ocasión, ¿cómo sería este país en lo económico? En lo económico, si en la elección hubiera ganado Alejandro Guillé. Mire, eso es política ficción. Yo la verdad lo que quiero decir... ¿Sería mejor o peor que lo que es ahora? No, yo lo que quiero decir es que evidentemente el gobierno del presidente Piñera ha mostrado que es capaz de recuperar el crecimiento del país y las oportunidades. Y eso se mostró, Mónica, le voy a decir una cosa, sí es bien interesante, porque el año 2017, cuando Chile creció al 1,3, el mundo crecía 3,8, 3,7. O sea, Chile estaba creciendo a menos de la mitad de la economía mundial y en el año 2018 hemos logrado crecer más que la economía mundial. Yo le quiero decir una cosa, hay gente que hoy día dice, pero ¿cómo estamos creciendo bajo el 2, que crecimos el primer trimestre de un año? Yo no sé cómo hicieron estas observaciones cuando crecimos 4 años debajo del 2. Es bien interesante ver las reacciones tan distintas frente a un hecho. La diferencia es que en este gobierno va a pasar en un trimestre. Ya. ¿Y la gente común y corriente cuándo va a poder sentir? ¿En qué fecha cree usted que va a sentir tiempos mejores? Mire, yo creo que la gente, eso depende también de las expectativas que tengan, porque como nos hacen la cosa más exigente, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho más y producir resultados mucho mejores. Mire, eso está empezando a pasar. Fíjese que, por ejemplo, en salarios tuvimos un aumento real, el último indicador de salario, de 2,6%, más de 5% en términos reales, que probablemente habría sido más sin la migración, pero efectivamente tuvimos un aumento importante en los salarios. También habría crecido menos sin la migración. Pero sí, Mónica, estamos hablando porque usted me comentó el tema de la pasada. También para gente importante el crecimiento, no solo el salario. Por eso, pero el salario es muy importante. Por Mónica, supuesto, la gente va y trabaja, la mayor parte va y trabaja por un salario. Entonces, eso en primer lugar, hemos tenido esa noticia. Y ahora, si hay mucha inflación, tampoco le funciona el salario. Sí, pero la inflación la tenemos en el 2%. No, por eso digo que presionada positivamente también por inflación, por la migración. Por tanto, digo, no, oiga, si a mí no me convenza, no tiene necesidad. Si yo soy creyente en que la migración es positiva, pero tengo que revelar cuáles son todos los efectos de la migración y no guardarme alguno. Entonces, usted me quiere despedir, pero no importa. Yo lo es que me van a querer despedir a mí, si no usted me quiere despedir en el sentido, me imagino, de despedirme. El presidente lo despidió. Usted dice que lo van a cambiar de gabinete a todo esto del ministerio. No sabemos, Mónica, es una decisión del presidente de la República. Pero ¿sabe qué? Además, vamos a empezar a ver los grandes proyectos de inversión que están empezando a materializarse, vamos a empezar a ver estas creaciones de empleo. El programa de inversión y aceleración de infraestructura va a producir, en términos directos e indirectos, más de 20.000 empleos. Ya. Lo dejamos hasta aquí porque si no... La despide usted. Sí, nada personal. ¿Y qué ha invitado entonces?